Este espíritu nacionalista también se vio reflejado en una situación que se vivía desde el siglo XVIII y XIX. Durante estos siglos anteriores que yo te acabo de mencionar, países de Europa, como Francia, Alemania e Inglaterra, habían cruzado el mar Mediterráneo para ir a apoderarse de territorios en África. A este proceso le vamos a denominar el imperialismo. Esta situación provoca, ¿no es cierto?, que los países empiecen a disputarse los territorios en África. En un primer momento, los países van a dividirse estos territorios de buena manera en la denominada Conferencia de Berlín, en la cual, ¿no es cierto?, van a determinar el reparto de África, se lo van a repartir. De esa situación surge la situación limítrofe actual. Si tú miras, por ejemplo, hoy en día un mapa de África, te podrás dar cuenta que las fronteras son absolutamente rectilíneas. Esto quiere decir que demuestra que no hay una división natural, es decir, los países no están divididos por una cordillera, no están divididos por un río, sino que fueron subdivididos. Esta subdivisión es propia del periodo del imperialismo, a partir del cual los países europeos se van apoderando de una serie de territorios en África y en Asia. Por lo tanto, acá tenemos una segunda causa de este conflicto, el tema del imperialismo. Los países querían más territorio en África que les permitiera tener nuevos mercados, ¿no es cierto?, para los productos manufacturados que estaban haciendo de su proceso de revolución industrial. Recuerda que la revolución industrial es un proceso a través del cual se transforma la producción desde una producción artesanal a una producción absolutamente industrial. A raíz de toda esta situación, los países se empiezan a enemistar. Por lo tanto, lo que empiezan a hacer es generar toda una especie de crecimiento, ¿no es cierto?, en cuanto a las acciones bélicas. Empiezan a reclutar más personas, a comprar más armamento. A esta situación se le llama la paz armada. Es decir, había una situación de paz en Europa, por supuesto que la había, pero era una paz que no se sustentaba sobre el respeto entre los países, sino que se sustentaba sobre el temor que tenían entre ellos de un posible conflicto bélico. Esta situación de la paz armada también se va a transformar con el tiempo en una futura situación de guerra. Los países se arman, compran armamento, hacen mucho gasto militar, además van a ir llevando, ¿no es cierto?, a sus regimientos a muchos jóvenes para que participen en posibles conflictos bélicos que después con el tiempo se fueron desarrollando. Es decir, tenemos desde 1871 a 1914 una situación de paz relativa, una situación de paz que se sustenta en la arma, por lo tanto no se sustenta en una situación de paz real. Y una de las últimas causas, vamos a hacer una recopilación, el tema de los nacionalismos, una de las causas que provoca la Primera Guerra Mundial, el tema del imperialismo, que los países buscan mayor territorio en África, el sistema de alianzas que se van uniendo unos con otros para evitar posibles conflictos, y el tema de la paz armada, ahí tenemos 4 causas que van a provocar la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, con esas 4 situaciones dadas dentro de Europa como proceso, faltaba una sola cosa para que se generara la guerra. Entonces, esa causa que va a provocar la guerra es la muerte o el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Era heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro acusa a un grupo interno, ¿no es cierto?, limítrofe, como era territorialmente hablando el grupo de Serbia, lo acusa, ¿no es cierto?, de que ellos habrían provocado este conflicto a una agrupación, ¿no es cierto?, un movimiento que se llamaba la Gran Serbia. Ante esta situación, le van a declarar la guerra a Serbia, van a prohibir una serie de cosas de estos territorios, y al acusar a Serbia de eso, ingresa, ¿no es cierto?, el conflicto, empieza a mediar Rusia. Rusia, ¿no es cierto?, también le va a declarar la guerra al Imperio Austrohúngaro. Como Rusia estaba en alianza con Francia y con Inglaterra, Francia e Inglaterra le declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro. A su vez, como el Imperio Austrohúngaro también estaba en alianza con otro país como era Alemania, Alemania ingresa en el conflicto. Por lo tanto, este hecho, que es un hecho puntual, que a lo mejor a nivel de la historia no habría provocado un revuelo mayor que a lo mejor un conflicto entre dos países, como había un sistema de alianza, como estaba el imperialismo, como estaba el nacionalismo, fue
¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera más gráfica, la gota que rebalsó el vaso y que provocó finalmente el conflicto. Esta es la causa inmediata, la causa que gatilla el conflicto. No podemos decir que la Primera Guerra Mundial se provoca única y exclusivamente por la muerte de Francisco Fernando, el archiduque, ¿no es cierto?, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Sí podemos decir que esta causa gatilla o apura el proceso, pero en ningún caso vamos a decir que la Primera Guerra Mundial se provoca solo por este hecho. Son todas las causas mencionadas anteriormente, más esta causa puntual que es la que da inicio al proceso.